La segunda temporada de Juegos del Calamar se abre con un aire de tensión exquisita y una oscuridad latente que envuelve a cada personaje. Gi-hun está en el aeropuerto, pero su presencia es inquietante, casi espectral. El testaferro, un hombre cuya serenidad es tan perturbadora como su advertencia, le recuerda que no tiene a dónde ir y que pronto se arrepentirá. Pero Gi-hun, con la resolución de alguien que ya ha tocado fondo, no presta atención. Corre hacia Seúl, como si estuviera huyendo de algo invisible, pero implacable, recogiendo un cuchillo en su camino, un arma que parece un eco de su rabia contenida. El misterio se intensifica cuando descubrimos que hay un rastreador implantado tras su oreja, una revelación que explica cómo el testaferro sabía que no se iría. Este detalle trivial se convierte en un recordatorio ominoso de que el control y la vigilancia son tan intrincados como letales en este juego de sombras. Mientras tanto, otro destino se despliega en paralelo. Jun-ho, el detective que buscaba desesperadamente a su hermano desaparecido, emerge milagrosamente con vida. Rescatado en la costa por un capitán de barco, su cuerpo roto y su espíritu herido encuentran un refugio precario en esta nueva alianza. Aunque ahora trabaja para rastrear la isla maldita, su búsqueda hasta el momento ha sido infructuosa, un desierto de frustraciones que no hace más que alimentar su determinación. Pero primero, lo vemos despertar en un hospital, susurrando apenas audiblemente el nombre de su hermano, In-ho, como un eco de un dolor que nunca se apaga. 2 años después, el tiempo ha erosionado pero no borrado las heridas de Jun-ho. Su trabajo en la División de Delitos Mayores ha concluido, y con ello también se ha desvanecido cualquier evidencia tangible de los Juegos del Calamar. Su teléfono, su única conexión a la verdad, está perdido. Sin pruebas ni pistas, se enfrenta a una cruel ironía. Para capturar a su hermano, puede que tenga que regresar al juego que casi lo destruyó. Gi-hun, por su parte, está atrapado en un motel sombrío, una celda de su propia paranoia. Pesadillas viscerales lo atormentan, y su obsesiva búsqueda del reclutador lo ha convertido en un hombre al borde del abismo. Incluso un gángster despiadado, el señor Kim y su compinche Woo-seok, se han involucrado en su casa desesperada, peinando el metro en busca de pistas. Durante 2 años, el reclutador ha sido un fantasma, pero Gi-hun no se rinde. Su convicción es tan inquebrantable como inquietante, y con dinero para gastar, ofrece una recompensa de 1.000 millones de wones por cualquier información que conduzca a su objetivo. Finalmente, la red se estrecha. Los matones encuentran al reclutador en una estación de metro, participando en un juego de dakji, con una facilidad casi diabólica. Sin embargo, el encuentro toma un giro más macabro cuando el reclutador lleva su manipulación a un parque para personas sin hogar, donde los confronta con una elección cruel: un panecillo o un billete de lotería. La mayoría elige el billete y él, con un gesto calculado, destruye los panecillos restantes frente a ellos. Mientras Gi-hun corre hacia la escena, su camino es interrumpido por los policías de tránsito. Entre ellos está Jun-ho, quien, al reconocer a Gi-hun, comienza a unir las piezas del misterio. Su interacción lleva a Jun-ho al motel donde Gi-hun se hospeda, una conexión que promete complicar aún más sus destinos entrelazados. La cacería alcanza un clímax brutal cuando Gi-hun encuentra al señor Kim y a Woo-seok en un callejón, atados y a merced del reclutador. En un giro sádico, el reclutador los obliga a jugar piedra, papel o tijera, con la ruleta rusa como castigo para el perdedor. El señor Kim pierde y paga con su vida, dejando a Woo-seok como el testigo aterrorizado que conduce a Gi-hun al siguiente enfrentamiento. El duelo entre Gi-hun y el reclutador es una danza de palabras y balas cargadas de odio y dolor. El reclutador revela su propia tragedia, un pasado manchado con la sangre de su padre, a quien fue forzado a asesinar para salvar a su familia. Pero Gi-hun, endurecido por su propio sufrimiento,
rechaza cualquier intento de justificar los horrores de los juegos. Finalmente, el reclutador propone un último juego, la ruleta rusa. Ninguno de los dos sabe que Jun-ho observa desde las sombras, pero su intervención no llega a tiempo. El juego se desarrolla y el reclutador pierde, cerrando su historia con una sonrisa inquietante antes de apretar el gatillo. La oscuridad en su mirada es eclipsada solo por el eco del disparo, dejando a Gi-hun con más preguntas que respuestas y un abismo en el alma que parece no tener fondo. En las sombras melancólicas de un modesto motel, el sonido de un disparo reverbera con una intensidad que corta el aire, como una advertencia celestial. Gi-hun, con la determinación de un hombre al borde del abismo, toma la tarjeta que ya se oculta en el interior de la chaqueta del reclutador caído. En el papel, unas enigmáticas palabras emergen bajo la luz mortecina: Club HDH, y la hora fatídica de la medianoche, marcada para el 31 de octubre. No tarda en aparecer Jun-ho, cuyas pisadas llevan el eco de un pasado lleno de secretos. Su llegada interrumpe el momento y desata un intercambio de información con Gi-hun. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar mientras Gi-hun descubre la oscura jerarquía que domina los juegos. Jun-ho, con una voz grave y persuasiva, le propone una alianza: encontrar a los VIP y desentrañar la verdad que yace en el corazón de esta conspiración. La escena se torna más compleja con la entrada de Woo Se-ok, quien, presa de un fervor casi religioso, despotrica sobre la lealtad mientras los tres forjan una débil alianza. Gi-hun, imbuido de un nuevo propósito, planea usar el dinero que le queda para reunir un ejército y armas suficientes para asestar un golpe decisivo contra las fuerzas que orquestan este macabro espectáculo. Entretanto, una nueva figura entra en el tablero: Kang No-eul, una mujer cuya vida ha sido forjada en el fuego de la adversidad. Habiendo escapado de Corea del Norte, su único deseo es encontrar a su hijo perdido. Su viaje es una danza mortal con el destino, marcada por decisiones audaces, como disparar a un superior y dejar atrás todo lo que conocía. Ahora, sobreviviendo con lo poco que gana como mascota en un parque de atracciones, su situación es tan precaria como conmovedora. En un acto de pura bondad, No-eul sigue a un niño enfermo al hospital y, con un gesto humilde, deja un gorro tejido junto a su cama. Su presencia, aunque fugaz, deja una huella imborrable. Mientras tanto, Jun-ho lidia con los fantasmas de su pasado y las acusaciones veladas de su madre, quien aún guarda resentimiento por la desaparición de In-ho. La tensión familiar hierve silenciosamente, recordándole el sacrificio que su hermano hizo para salvarlo. Gi-hun, por su parte, se arma de valor y de aliados. Reclutan a un grupo de gánsteres y, junto a Woo Se-ok, planea un asalto al misterioso club. Pero la noche de Halloween, cuando las máscaras y los disfraces ocultan intenciones oscuras, el destino da un giro cruel. El club, rebosante de personas, se convierte en el escenario perfecto para una emboscada. Woo Se-ok cae víctima de una taser. Gi-hun es capturado y llevado a una limusina donde el líder, oculto tras un altavoz de forma extravagante, se burla de él. Las súplicas de Gi-hun caen en un vacío de desprecio. Basura eliminando basura, murmura el líder con una frialdad que hiela el alma. Jun-ho intenta seguir el rastro, pero los francotiradores en los tejados frustran sus esfuerzos con una lluvia de balas. El sonido de los disparos es un himno de desesperanza, y la ausencia de la policía confirma la magnitud de la conspiración. En un giro final de desesperación, Gi-hun opta por regresar a los juegos, mientras No-eul, ajena a lo que le depara el destino, se pone un uniforme y se prepara para lo que será su prueba más brutal. Las piezas están en su lugar, el tablero está listo, la cacería, siniestra y majestuosa,
está a punto de comenzar. En las costas salpicadas por las olas, Woo Seok, Jun Ho y un grupo de hombres decididos cargan un barco modesto, conducidos por un pescador que Jun Ho conoce bien. La misión es urgente, cada segundo una gota que se desliza inexorablemente por el reloj de arena. Siguiendo el rastro de Gi-hun, su esperanza se alimenta de una única certeza. Deben alcanzarlo antes de que el juego mortal lo reclame de nuevo. Cuando Gi-hun recobra la conciencia, el déjà vu lo envuelve como un sudario. El uniforme, con el número 456, vuelve a abrazar su cuerpo, un recordatorio de su destino anterior. Frente a él, un grupo de jugadores, rostros nuevos, cargados de deudas y desespero, se alzan como almas perdidas. Entre ellos destaca Myung-gi, un youtuber infame por sus estafas, y otros que llevan consigo historias de ruina y desesperanza, cada uno perseguido por deudas que ascienden hasta los 10.000 millones de wones. Las reglas del juego resuenan en el aire con la familiaridad de un verdugo anunciando su sentencia. En un rincón, Jong-sik discute amargamente con su madre, mientras otros jugadores, liderados por Nam-gyu y un rapero de cabello púrpura conocido como Thanos, enfrentan a Myung-gi con acusaciones de traición. Las tensiones hierven y la hostilidad se enreda como hiedra venenosa entre los jugadores. Entre este mar de incertidumbre, Gi-hun se encuentra con un rostro conocido, Jung-bae, un viejo amigo cuyo nombre evoca recuerdos de días más simples. Gi-hun le advierte con voz firme que debe permanecer a su lado, pues en este juego, cada paso en falso es un beso de la muerte. Sin embargo, en otro lugar, el plan de rescate de Jun-ho se desmorona. El rastreador implantado en Gi-hun ha sido eliminado, desviando al grupo a una isla equivocada. Gi-hun, ahora consciente de su aislamiento, se ve obligado a asumir el rol de líder, orquestando los movimientos de los jugadores para garantizar su supervivencia. Pero la tragedia, como siempre, acecha en las sombras. No Eul, ahora francotirador al servicio del juego, observa cada movimiento con una mirada acerada. Gi-hun logra salvar temporalmente al jugador 444, pero no Eul, quebrantando las reglas, lo ejecuta mientras cruza la línea, una acción que destila tanto dolor como resolución. Sin embargo, su humanidad emerge cuando perdona a un hombre cuya identidad la sacude. El padre de Nayeon, el niño enfermo al que una vez consoló. La tragedia y el heroísmo se entrelazan mientras Gi-hun intenta proteger a los jugadores restantes. Pero los organizadores del juego, fríos como el mármol de una tumba, manipulan las emociones de las masas al revelar la monumental suma en metálico del premio. El oro, teñido de sangre, lanza su hechizo, dividiendo aún más a los jugadores. Jeon-dae, un hombre agobiado por una deuda de 10.000 millones de wones, se enfrenta a Gi-hun, su frustración convirtiéndose en rabia. Mientras tanto, los votos para detener los juegos se convierten en una danza de cuchillas, cada decisión un susurro entre la vida y la muerte. Cuando todo parece perdido, el último voto recae en el jugador 001, una figura cuya calma parece fuera de lugar. Con una sonrisa que hiela la sangre, elige permanecer en el juego. Y entonces, la revelación golpea como un rayo. El jugador 001 no es otro que In-ho, el líder, el maestro de marionetas que tira de cada hilo en este teatro de crueldad, revelando su presencia como un eco de la siniestra conspiración que lo empezó todo. En el lúgubre escenario de los juegos, el ambiente se torna cada vez más opresivo. Los trabajadores, vestidos con su tétrica impersonalidad, arrastran ataúdes que albergan los cuerpos de los caídos. Su labor no es solo trasladarlos. Cada cadáver pasa por el macabro proceso de extracción de órganos antes de ser consumido por las llamas del incinerador. El aire se llena de una tensión insoportable, mientras los jugadores, ajenos a esta sombría operación, disfrutan de una comida que solo para Gi-hun resulta amarga.
Él sabe que está atrapado en una trampa mortal, y esta vez la suerte podría no estar de su lado. Entre la multitud, 001, con su presencia enigmática, se acerca a Gi-hun. Como un maestro del engaño, pide su ayuda, mientras Gi-hun, en un intento desesperado de ganar aliados, menciona los juegos anteriores, sugiriendo que el infame desafío del Dalgona podría ser el próximo. Sin embargo, desconocido para Gi-hun, 001 no es un simple jugador. Es el líder, el titiritero detrás de las máscaras. Sus palabras son un veneno que busca sembrar la duda y el conflicto, mientras intercambian pensamientos sobre moralidad y supervivencia. El peso de las historias personales se entrelaza en este perverso teatro. Kang Dae-ho, un exmarine de semblante endurecido, encuentra un curioso momento de camaradería con Jung Bae, otro veterano. La risa breve y nerviosa de los dos contrasta con la presencia silenciosa de Jun-hee, cuya maternidad secreta podría cambiar el curso de su destino. A la sombra de estos encuentros, Thanos y Nam-gyu, con el odio quemando en sus miradas, desatan su ira contra Myung-gi, el artífice de su ruina económica, hasta que el autoritario In-ho pone fin a sus disputas con una precisión escalofriante. La noche cae como un manto de pesadilla, y entre sus sombras, In-ho y Gi-hun comparten palabras que cortan como cuchillos. In-ho relata una trágica historia de enfermedad y desesperación, un intento de justificar su participación en este cruel circo. Gi-hun, incapaz de discernir si sus palabras son verdad o manipulación, se encuentra atrapado en un remolino de emociones y decisiones imposibles. Lejos de la isla, el caos no da tregua. Los recolectores de órganos encuentran dificultades para cumplir con su macabra tarea, enfrentándose a cadáveres atravesados por múltiples balas, evidencia de una violencia innecesaria. Las tensiones aumentan cuando los trabajadores dirigen sus sospechas hacia Noeul, una mujer marcada por su deserción de Corea del Norte. Ella es llevada ante el misterioso oficial enmascarado, un hombre que afirma conocerla desde hace años. La confrontación está cargada de tensión, con secretos y agendas ocultas palpables en cada palabra que intercambian. Mientras tanto, Jung-ho, incapaz de encontrar ayuda en la burocrática estación de policía de Seúl, se ve obligado a buscar alternativas desesperadas para exponer la verdad y salvar a los atrapados en este infierno. Cuando el siguiente juego finalmente es anunciado, las esperanzas y los miedos se mezclan en el aire. No es el esperado Dalgona, sino un desafío de trabajo en equipo, el pentatlón de 6 patas. Con las piernas atadas, los equipos deben enfrentar una serie de minijuegos brutales que probarán su coordinación y resistencia. Gi-hun, junto a In-ho, Dae-ho, Jung-bae y la decidida Jun-hee, forma un grupo cuya unidad será puesta a prueba en el filo de la muerte. A medida que los primeros equipos caen víctimas de errores fatales, los espectadores, incluidos los soldados y trabajadores, observan con frialdad. Sin embargo, el horror alcanza un nuevo nivel cuando un francotirador, oculto entre las sombras, comienza a disparar a los cuerpos en los ataúdes. La revelación de esta violencia sin sentido tiñe el aire de un pavor inefable, recordando a todos que, en estos juegos, la muerte no se detiene con el último aliento. El tiempo avanza inexorable, y con él, la línea entre el juego y el terror se disuelve, dejando a los participantes atrapados en una danza macabra de supervivencia. En el retorcido teatro de los juegos, un nuevo acto se despliega con toda la intensidad de una tragedia en marcha. Hyun-ju, con el ímpetu de una líder natural, guía a su grupo de inadaptados a través de las pruebas que parecen diseñadas para quebrar incluso las almas más firmes. Sus palabras, llenas de convicción, son un faro en medio de la tormenta, y cada miembro del equipo se aferra a sus propias razones para avanzar. Aunque el desafío del trompo giratorio parece una causa perdida,
Logran lo impensable, la victoria. Una hazaña que arranca al destino un respiro momentáneo. Los juegos continúan, cada vez más crueles y selectivos. Finalmente, 2 equipos se enfrentan, el de Gi-hun y un grupo de desconocidos. La pregunta se cierne en el aire como una amenaza. ¿Quién logrará progresar? De vuelta en los dormitorios, las conversaciones son un torbellino de confesiones y estrategias. Hyun-ju comparte su lucha. Un procedimiento médico pendiente, vital para su supervivencia, que depende del premio. Al otro lado, Thanos, con la precisión de un estratega despiadado, trama cómo mantener a su grupo unido y aplastar a sus competidores sin piedad. En un rincón apartado, No-Eul libra su propia batalla. 2 soldados la arrastran con brutalidad hasta su celda. Lucha con ferocidad, pero sus esfuerzos se ven frustrados por el frío filo de un cuchillo y amenazas cargadas de odio que la obligan a ceder. Mientras tanto, los números caen. 110 jugadores han sucumbido, dejando tras de sí el eco de gritos ahogados y esperanzas rotas. Los que sobreviven se dividen entre quienes agradecen seguir vivos y quienes se consumen en la amargura de no haber logrado más. La tensión alcanza su punto álgido en un voto crucial: quedarse o abandonar. Las decisiones, empezando por el jugador 001, son tan silenciosas como el roce de una hoja en el viento. Min-ho es forzado por su equipo a continuar, mientras Jung-bae y Jong-sik, encadenados por deudas impagables, se ven obligados a seguir adelante. Hyun-ju, cargando con su cruz personal, también elige quedarse. Pero la desconfianza crece como un veneno. Myung-gi es reprendido por Thanos y sus matones por considerar la renuncia, mientras Gi-hun, consciente de lo que viene, organiza a su equipo para vigilar durante la noche. Cuando las luces se apagan, el dormitorio se convierte en un campo de batalla silencioso, donde el miedo y la tensión son armas tan letales como cualquier cuchillo oculto. Con la llegada del alba, el tercer juego está listo para comenzar. Jun-hee, impulsado por una mezcla de desesperación y esperanza, parte en busca de Gi-hun, mientras No-Eul emerge de su celda con una cicatriz fresca en la mejilla, preparada para enfrentar lo que sigue. El tercer desafío, conocido como Mingle, promete llevar la tensión a un nuevo nivel. Una plataforma giratoria domina la escena. Los jugadores deben formar grupos según el número anunciado y entrar en habitaciones cuya puerta se cierra en 30 segundos. No hay margen para el error ni tiempo para pensar. Gi-hun, In-ho y los demás líderes intentan calmar a sus equipos, pero en sus miradas queda claro que el miedo es un enemigo tan implacable como el propio juego. Así, los participantes avanzan una vez más hacia lo desconocido, arrastrados por la sinfonía de terror y esperanza que marca cada paso de esta lucha mortal. El caos se desata con el inicio del siguiente juego, tal como se predijo. Gi-hun, impotente, presencia desde su posición como jugadores, son brutalmente asesinados al cruzar las puertas equivocadas. No hay refugio seguro. Incluso aquellos que logran entrar a las habitaciones con números incorrectos encuentran su destino en la forma más cruel. La sala se convierte en un macabro lienzo, con las paredes salpicadas de sangre, mientras el juego avanza inexorablemente hacia su clímax. En medio de la confusión, Jong-sik y su madre enfrentan una desgarradora separación al tener que elegir un grupo de 3 para avanzar. In-ho, siempre calculador, se deleita sembrando discordia, susurrándole a la madre de Jong-sik que ha sido abandonada. Sin embargo, ella, aferrada al amor por su hijo, se niega a creerle. Los demás jugadores aún no comprenden del todo el veneno de las palabras de In-ho, pero sus efectos comienzan a tomar forma. Jong-sik sobrevive, pero las líneas divisorias entre aliados y enemigos se hacen más claras que nunca. La muerte de Jong-mi sacude profundamente a Hyun-ju, quien queda paralizada por el dolor y la culpa. Mientras tanto, Myung-gi logra salvar a los que están en su habitación,
cerrando con llave la puerta, aunque esto deja a los sobrevivientes atrapados en una batalla interna entre el alivio y el peso de la moralidad. El objetivo es evidente: reducir la cifra a 100 jugadores, sin importar los costos. La última ronda es una danza de desesperación, un espectáculo desgarrador de hombres y mujeres corriendo hacia las puertas como animales acorralados. Entre los horrores, Inho, con frialdad calculada, elimina a alguien dentro de su habitación para asegurar su propia supervivencia junto a Jung-bae. Mientras los números se reducen peligrosamente, Jun-ho, desde la distancia, despliega un dron sobre la isla buscando alguna pista que revele el corazón de este juego infernal. Descubre una trampilla oculta, un posible punto clave para desentrañar el misterio. Pero cuando un equipo de asalto se aproxima, la trampa se activa y una explosión los lanza al aire como muñecos de trapo. La isla está plagada de trampas, y la operación se tambalea mientras los sobrevivientes reflexionan sobre su próximo movimiento. En los dormitorios, los jugadores restantes regresan con cuerpos magullados y almas quebradas. Min-su, milagrosamente ileso, es capturado de inmediato por Thanos y Nam-gyu, quienes también logran sobrevivir. Mientras tanto, Gi-hun intenta calcular cuántas X y O quedan, buscando cualquier indicio de ventaja. In-ho, siempre manipulador, incita al grupo a mantener la calma y no alterar nada, su voz una mezcla de persuasión y amenaza. La votación llega con un aire de tensión sofocante. Algunos jugadores reconsideran su decisión, incluido Min-su, quien opta por no continuar. Todo se reduce al jugador 001, y contra todo pronóstico, In-ho elige retirarse. La decisión desconcierta a Jung-bae, quien no puede entender su lógica. El empate obliga a una nueva votación, postergada hasta el día siguiente. La división en el grupo se vuelve tangible, con los jugadores ocupando lados opuestos del dormitorio, convertidos en facciones que se miran con sospecha. La posibilidad de hostilidades nocturnas flota en el aire como una amenaza inminente. En medio de este clima volátil, Thanos y Nam-gyu confrontan a Myung-gi, intimidándolo para que cambie su voto. La situación estalla en el baño, donde una brutal pelea se desata. Thanos, en un arrebato de rabia, estrangula a Myung-gi, pero el jugador demuestra ser igual de letal. Con un último movimiento desesperado, Myung-gi apuñala a Thanos en el cuello con un tenedor, tal vez el mismo que Gi-hun usó en su comida. La sangre brota mientras la vida de Thanos se escapa lentamente, dejando al grupo más fragmentado y vulnerable que nunca. La noche cae sobre los supervivientes, cubriéndolos con un manto de terror y desconfianza. El juego, implacable, continúa su curso, mientras la humanidad de cada jugador se desmorona en este espectáculo de desesperación y supervivencia. En un baño iluminado únicamente por un pálido destello de neón, Myung-gi se alza sobre el cuerpo de Thanos, un tenedor enterrado profundamente en su cuello. El carmesí fluye como un río imparable, manchando la faz de su agresor con un macabro bautismo de sangre. Sin embargo, este brutal acto no se detiene aquí. En una danza de desesperación y violencia, el mismo tenedor se convierte en el verdugo de otras almas infortunadas en ese claustrofóbico recinto. Los soldados, apostados al otro lado de la puerta, permanecen estáticos, prisioneros de su propia indecisión. En el fragor de la pelea, 5 vidas se extinguen, dejando tras de sí un abismo aún más profundo entre los bandos enfrentados. De vuelta en los dormitorios, el ambiente se torna denso, con el hedor del miedo y la traición. Gi-hun, con una mente estratégica afilada por la desesperación, traza un plan para enfrentarse no a sus iguales, sino a los arquitectos de este juego mortal. Mientras tanto, las sombras del mar esconden un secreto aún más oscuro. El capitán, con una sonrisa teñida de locura, juega con un dron antes de apuñalar repetidamente a su piloto. Sin un ápice de remordimiento, lanza el cadáver al océano, un sacrificio ofrecido al silencio que envuelve su corrupción. En el corazón del juego, No-Eul,
doblegada pero no derrotada, actúa con astucia, obedeciendo a las reglas mientras trama su próximo movimiento. El oficial, ajeno a sus intenciones, ordena a los soldados prepararse para un enfrentamiento nocturno. Gi-hun, consciente de la fragilidad de su posición, organiza a su equipo en el refugio que ofrecen las literas. Sin embargo, la sangre busca su camino y la oscuridad se convierte en el escenario de un caos donde cada apuñalada destila el miedo y la rabia de los participantes. El caos pronto se desborda. En medio de la batalla, los guardias irrumpen, pero esto es exactamente lo que Gi-hun había previsto. Con precisión casi militar, su grupo se lanza sobre los soldados, arrebatándoles sus armas y transformando el dormitorio en un campo de batalla. Los soldados, superados momentáneamente, retroceden para buscar refuerzos. Aprovechando el caos, el grupo de Gi-hun reúne las armas necesarias y se dispone a asaltar la sala de control, el corazón del juego. Sin embargo, la traición acecha en cada esquina. In-ho, con el semblante de la lealtad pero el alma teñida de sombras, cambia de bando, disparando a sus aliados y comunicándose con los soldados para orquestar su caída. En los pasillos teñidos de púrpura, los disparos resuenan como campanas de muerte, mientras los rebeldes caen uno a uno bajo el peso de una lucha desigual. En el clímax de esta tragedia, Gi-hun, cargado con el peso de la pérdida, enfrenta al enigmático hombre enmascarado. En un giro cruel del destino, Jung-bae cae, su vida cegada ante los ojos de su camarada. El grito de Gi-hun se eleva al cielo, un lamento que se pierde en la nada mientras las luces del dormitorio parpadean una última vez. Pero el juego no ha terminado. Una escena postcréditos revela una nueva fase de este infierno. Frente a los sobrevivientes, dos figuras imponentes se alzan. Dos muñecos, vigilantes de un juego que promete ser aún más cruel.